Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, este es un video para terminar de corregir los textos que ustedes tenían de tarea. En la clase del día lunes estuvimos trabajando con este texto, estoy haciendo un repaso. Con este texto veíamos que el formato era no convencional y que tenía 4 párrafos, ¿se acuerdan? En el caso del ejercicio de transporte de oxígeno y nutrientes hasta las células, era un texto con formato convencional porque el texto se leía de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Y esta imagen no aportaba ninguna información, sino que simplemente ilustraba. Bueno, vamos a ver ahora el texto, este otro ejercicio que ustedes tienen, que les había subido al aula virtual. En este caso, yo primero voy a mostrar así el texto en general y después voy a ampliarlo un poquito, pero como para que podamos ver que este texto, una de las preguntas es ¿qué tipo de formato tiene? Según la estructura, convencional, no convencional o formato web. A ver, como si estuviera en el curso, ¿qué formato sería? ¿Convencional o no convencional? Bien, es no convencional. ¿Por qué? Porque no tiene un orden de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha para leerlo, sino que alrededor de la imagen están las explicaciones y yo puedo empezar a leer esas explicaciones desde cualquier lugar, ¿no? Por el lado derecho, por el lado izquierdo, es decir, que puedo ir haciendo un ejercicio de lectura de cualquier parte, que todo, la lectura de todo, absolutamente todo, me va a brindar información. Muy bien, y vamos a marcar los párrafos. Yo voy a tratar de marcarlos. ¿Cuántos párrafos tiene? Vamos a ir marcando. Acá tengo un párrafo. Este es otro. Este es el segundo. O ese es el orden que yo le doy. Luego tengo acá abajo, puedo poner que este es el tercero. Bueno, los números no salen muy bien. Este sería el cuarto párrafo, ¿sí? Por acá tengo otro párrafo más. Este puede ser el quinto. Recuerden que ustedes al orden de los párrafos, en este caso de texto no convencional, se lo van a ir dando en el orden que quieran, siempre y cuando estén todos marcados. En este caso, este texto tiene 8 párrafos y este es el último. Muy bien. Acá tengo el párrafo 8. Perfecto. Bueno, entonces, es un texto no convencional y está compuesto por 8 párrafos. No importa si ustedes le pusieron en otro orden, se acuerdan que eso lo habíamos visto. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cómo identificas al texto según su formato? Convencional o no convencional, decimos que este texto es no convencional porque yo decido por dónde empezar a leer, ¿sí? Y no tiene una lectura lineal. Voy a agrandar un poquito la imagen para ir viendo cada uno de los párrafos, ¿no? Por ejemplo, para el celular, cubierta extensa compuesta por fibras de celulosa, otorga rigidez y define la estructura celular, lo que da soporte a los tejidos y protege el contenido celular. Posee plasmodesmos, que son perforaciones que forman canales que permiten la comunicación intercelular. Bueno,
yo puedo empezar a leer esta primera parte, después puedo ir por esta otra, por este otro párrafo, es decir, voy organizando la lectura de acuerdo a cómo voy viendo lo que me va llamando la atención, ¿sí?, de las imágenes. La ventaja que tengo cuando estoy trabajando en un texto que está, bueno, como ahora, como les estoy mostrando, es que puedo agrandar las imágenes e ir buscando, ¿no es cierto?, el párrafo que sector está señalando, mirarlo bien, y leer la explicación que me está dando o la definición que me está dando en ese momento. Bueno, entonces, para poner en limpio, decimos que este texto tiene un formato no convencional. Vamos a la segunda pregunta, ¿qué es un párrafo y cómo lo reconoces? Marca con llave los párrafos y numéralos. Ya lo hemos marcado, decimos que marcamos con llaves para identificar bien el párrafo, le ponemos un número para orientarnos cuando tenemos que buscar algo en alguno de esos párrafos. Y vamos a recordar ahora qué era un párrafo, ¿se acuerdan? ¿Cómo decíamos? ¿Cómo lo definíamos? A ver. Bien, un párrafo es cuando empieza con sangría, lo estamos viendo acá, por ejemplo, en el primer párrafo. La sangría es el espacio que dejamos, que equivale a 3 letras. Miren, 1, 2, 3 letras, es un espacio equivalente a 3 letras, que empieza con mayúscula, vemos acá cómo empieza con mayúscula, y termina en un punto y aparte, ¿sí? Como en este caso. Muy bien. Entonces, a un párrafo yo lo defino como una oración o un conjunto de oraciones relacionadas entre sí que empieza con sangría y mayúscula y termina en un punto y aparte. Muy bien. Veamos entonces la segunda pregunta. ¿Para qué sirve el título? Ejemplifícalo con el título del texto. Habíamos dicho que el título, ¿qué hace? Bien, anticipa, nos da información, nos dice de qué va a tratar el texto. En este caso, los tipos de células eucariotas. Este es un texto que lo vamos a encontrar en ciencias naturales, muy bien, en ciencias naturales, específicamente en biología. Perfecto, muy bien. Luego dice, busca en el diccionario las siguientes palabras, membrana y aplanado. Bueno, yo he buscado en el diccionario, me voy a ir, estamos acá, esta es la portada del diccionario de la Real Academia Española, ¿se acuerdan? Que buscamos en el www.rae.es y me lleva a esta portada. Acá me va pasando alguna información de la Real Academia. Fíjense, me voy a ir al margen superior donde dice recursos y está este librito, este pequeño diccionario. Voy a hacer clic ahí y voy a poner acá membrana. Membrana y voy a darle enter. Ahí lo empieza a buscar. Mientras tanto ustedes pueden buscar en el diccionario que tengan. Bueno, y acá fíjense, me da todas las definiciones, ¿no? Es una palabra que proviene del latín. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que nuestro idioma deriva del latín? Y fíjense, todas las palabras que hacen referencia, es un sustantivo femenino, piel delgada a modo de pergamino, en biología, tejido o agregado de tejidos que un conjunto presenta para laminar y es de consistencia blanda. En física, placa o lámina de pequeño espesor, generalmente flexible. Bueno, me voy a quedar con una de estas 3 definiciones. Y ¿se acuerdan que habíamos dicho que teníamos que elegir a cuál de los significados o las acepciones era la que correspondía al texto que yo estaba analizando?
En este caso, si dijimos que ese texto corresponde a ciencias naturales y a biología, me voy a quedar con esta segunda definición. Tejido o agregado de tejidos que en conjunto presenta forma laminar y es de consistencia blanda. Vuelvo de nuevo a este texto donde aparece la palabra membrana. ¿Dónde está? ¿Dónde aparece? Aparece en varios lados. Fíjense en este segundo párrafo. Esta partecita verde que está acá dice que es aparato de Golgi, así se llama. Y es un conjunto de sacos aplanados, así es esta parte, limitados por una membrana. Vuelvo de nuevo a la definición de membrana y me dice que es un tejido o agregado de tejidos que en conjunto presenta forma laminar y es de consistencia blanda. Bien, muy bien. La otra palabra que tengo que buscar es aplanado. Voy a buscar la palabra aplanada y me voy a ir a la RAE para encontrarla ahí. Vamos a buscar. Vuelvo de nuevo, dice escriba aquí la palabra y voy a poner aplanada. Ponemos consultar y como aplanada deriva del verbo aplanar, me va a salir esto, ¿sí? Aplanar. Es un verbo transitivo, poner llano algo. En un lenguaje coloquial, ¿sí? Es dejar a alguien plasmado o estupefacto con alguna razón o novedad inopinada. También como poco usado, aplastar. También puede ser como forma de verbo pronominal perder la animación o el vigor de la enfermedad y también desuso que significa allanarse, venirse abajo un edificio. Tengo que ver cuál de todos estos significados es el que corresponde más al texto que estamos trabajando. Entonces digo, allanar, poner llano algo, en un lenguaje coloquial, dejar a alguien pasmado, no, en un sentido de poco usado, aplastar, me parece que va más con esta tercera definición, aplastar. Vamos al texto, ¿sí? Y voy a buscar dónde está aplanado. A ver, dice, en el punto 5 hace referencia a esta partecita, ¿sí? Y dice que el retículo endoplasmático son sacos aplanados que se forman a continuación de la membrana plasmática y se distribuyen por todo el citoplasma. Vuelvo de nuevo al diccionario y me parece que la definición que corresponde es la número 3, de formar por presión o golpe. Sería acá por presión, aplastar algo, ¿sí? Bien, vamos a seguir. El punto 5 dice, elige 2 párrafos y subraya las ideas principales. En este caso, nosotros no hemos visto todavía ideas principales, sino que hemos visto cómo es un párrafo según su función. Si puede ser central, de excepción. Es decir, para saber eso, tengo que buscar la idea principal. Entonces, me fijo en el primer párrafo. Voy a tomar solamente como ejemplo el primer párrafo. Dice, si bien las células vegetales y las células animales tienen la organización típica de las células eucariotas,
poseen estructuras que las diferencian unas de otras. A continuación podemos ver las estructuras básicas de ambos grupos. Los nombres de las estructuras seguidas por un asterisco son excluidas de las células vegetales y animales respectivamente. Bueno, en este párrafo yo puedo ver que la información o lo más importante que me da es esto. Las células vegetales. Uy, estoy tachando en lugar de subrayar. Esperen, voy a borrar y voy a hacer bien para que no quede tan improlijo. Ahí está. Borro. Vamos de nuevo con el lápiz. Voy a subrayar. Las células vegetales y las células animales tienen la organización típica de las células eucariotas. Bueno, se me fue de nuevo. Poseen, sigo subrayando, poseen estructuras que las diferencian unas de otras. Y nada más. Y después voy a empezar a ver en este párrafo, por lo general estas explicaciones son todas. ¿Se acuerdan que también habíamos dicho que estos párrafos que son tan cortitos y que están explicando una estructura como la célula eucariota, no tienen mucho para resumir, no tengo mucho para sacar, entonces prácticamente todo es importante. En este primer párrafo, que tengo toda la idea principal centrada en toda junta, no la tengo dispersa, digo que este párrafo es un párrafo central, ¿sí? Párrafo central. En estos casos también van a ser párrafos centrales porque todo es importante, toda la información que nos da es importante. Y vamos al último punto. Marca en cada párrafo la palabra clave. La palabra clave es lo que a mí me indica que es lo más importante que está diciendo. Por ejemplo, acá puedo decir que la palabra más importante es justamente la célula eucariota. Puedo marcar como más importante, vamos a borrar de nuevo, voy a borrar todo lo que escribí acá para que quede más prolijo. Yo acá puedo marcar que hay, por ejemplo, de acuerdo a lo que leí de este párrafo, puedo marcar dos. Células vegetales y células animales, porque es de lo que se va a hablar, ¿sí? Vamos a marcar con el lápiz. Y dentro de esto veo que acá ya en estos párrafos está marcada la palabra clave. Cuando estas palabras están en negritas es que ya están marcadas las palabras claves. Yo marcando o encontrando, reconociendo la palabra clave, voy a encontrar la idea principal de un texto. Bien. Y vemos en el segundo texto las aldeas neolíticas. Ya en el título puedo buscar qué significa neolítico. Me voy a ir de nuevo al diccionario y voy a poner neolítico. Neolítico. Voy a consultar. Neolítico es un adjetivo dicho de un periodo último de la Edad de Piedra, caracterizado por sus innovaciones en el terreno de la técnica y de la organización económica y social. Entonces acá ya tengo que neolítico es un adjetivo y que indica que pertenece a la Edad de Piedra. Me vuelvo al texto y entonces voy a entender que las aldeas neolíticas son las aldeas que se desarrollaron en la Edad de Piedra. Entonces,
Me voy a fijar en el texto, en las características que tiene este texto, tiene imágenes y me voy a ir a la pregunta ¿cómo identifico el texto según su formato? Yo para saber de qué se trata este texto tengo que empezar a leer el párrafo y lo voy a empezar a leer de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. En este caso, las imágenes lo que están haciendo están ilustrando, pero no me están dando información, ¿sí? No están aportando nada más que una ilustración. Entonces, toda la información yo la voy a obtener dentro de lo que es el texto. Por lo tanto, digo que este texto tiene un formato convencional. Muy bien. Vuelvo de nuevo. Es un formato convencional porque yo lo leo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Tengo que seguir ese orden para poder entenderlo. Perfecto. Vamos a ver. Marca con llave los párrafos y numéralos. Voy a marcar. Acá tengo una sangría, voy a identificar el primer párrafo y lo voy a hacer una llave. Este es el primer párrafo. 1. Voy a hacer otra llave a partir de la segunda sangría. Este sería el párrafo número 2. Acá encuentro otra sangría, voy a marcar que este es el párrafo número 3. Acá encuentro otra sangría y mayúscula, voy a decir que este es el párrafo número 4. Y me voy a ir al último párrafo y voy a decir que este es el párrafo número 5. Perfecto. Entonces, este texto es un texto convencional y tiene 5 párrafos. Muy bien. Vamos, para que me sirva el título, ejemplificarlo. El título, como habíamos dicho, anticipa el contenido. Yo acá además busqué qué significaba neolítica y puedo entender más. Las aldeas de la edad de piedra, ¿se acuerdan? Edad de piedra. Decíamos que neolítico es dicho de un periodo, el último de la edad de piedra. Entonces vuelvo de nuevo al texto. Todo lo que yo pueda leer en este párrafo va a hacer referencia a un periodo, ¿no?, del hombre que se refiere a la edad de piedra. Este texto, pregunto, ¿pertenece a qué? ¿A las ciencias naturales? ¿A las ciencias sociales? ¿Qué les parece? A las ciencias sociales, ¿no? Yo lo puedo encontrar en un libro de geografía, en un libro de historia, ¿sí? A este tipo de texto. Muy bien. Vamos a la pregunta, ¿cómo se busca una palabra en el diccionario? Y busca las siguientes palabras. Hoces y precarios. ¿Se acuerdan cómo habíamos dicho que buscábamos una palabra en el diccionario? Eso lo tenían que leer ustedes. A ver, compartan entre ustedes. ¿Cómo se busca una palabra en el diccionario? ¿Qué les parece? Teníamos que localizar la letra con la que empezaba la palabra, ¿sí? Si lo vamos a buscar, por supuesto, en un diccionario de papel. Los pasos, digamos, que serían buscar la letra. Por lo general yo me puedo guiar en el margen superior derecho. A veces empieza, en este caso yo tengo que buscar la H y la O en esta sílaba, ¿sí? Con esa sílaba voy a ir al diccionario a buscarla. Identifico la palabra y selecciono el significado que corresponda. Bueno, lo vamos a hacer acá. Vamos a poner hoces
Y recuerden que si una palabra no aparece en plural, ¿sí? Vamos a ver si acá dice entradas que contienen la palabra oses. Os, os dos, osar, ose. En realidad, fíjense, esta palabrita a cuál me voy a ir, voy a buscar porque está en singular, las palabras no aparecen en plural, sino que aparecen en singular. Es un sustantivo femenino, instrumento que sirve para segar mieses y hierbas, compuesto de una hoja acerada, curva, con dientes muy agudos y cortantes o con filo por la parte cóncava, afianzada en un mango de madera. Miren ustedes el dibujo de este texto. Esta es una hoz o las hoces que dice en el texto, que aparece la palabra en el texto. En el primer párrafo, si ustedes leen, dice: los hombres y las mujeres que vivieron durante el Neolítico utilizaron materiales y técnicas novedosas para fabricar herramientas y utensilios de uso cotidiano. El pulido de piedras, como el sílex, por ejemplo, permitió realizar raspadores, puntas de flecha, hoces, hachas y cuchillos más filosos y precisos. Esta es una hoz con mango de madera, ¿no? Y volvemos de nuevo al diccionario. Dice que la hoz o las hoces son instrumentos que sirven para segar mieses y hierbas, es decir, para cortar las hierbas en un cultivo, en una plantación. Bien, la otra palabra que pide que busquemos es precarios. Vamos a buscar en el diccionario. Vamos a ir con la palabra precarios. A ver, vamos a poner precarios. ¿Me va a salir con la S o tengo que buscarlo en singular? Fíjense, cuando dice cómo buscar una palabra en el diccionario, localicen la letra con la que comienza la palabra que se busca. Tengan en cuenta que en el ángulo superior derecho o izquierdo de cada hoja figura una palabra a manera de guía, que brinda la pista sobre las palabras que se encuentran en esa hoja. Siempre se presentan en singular y los verbos en infinitivo. Entonces, como me dice que se presenta en singular, voy a borrar la S, automáticamente me aparece la palabra, pongo consultar y dice precario, precaria, del latín precarius. Es un adjetivo de poca estabilidad o duración, que no posee los medios o recursos suficientes, que se tiene sin título por tolerancia o por inadvertencia del dueño. Docente que ocupa un cargo provisoriamente. ¿Cuál de todos estos significados será la palabra, el significado que corresponde? Fíjense, a ver, ¿dónde estaba la palabra precario? La vamos a buscar. En el segundo párrafo dice: en esta etapa también se desarrolló la alfarería, que consiste en utilizar arcilla o barro amasado para fabricar vasijas y cacharros. Una vez que se les daban forma, los ponían a secar al sol o los calentaban en hornos precarios, ¿sí? Entonces me voy a volver al significado. Hornos precarios, donde calentaban la vajilla. De poca estabilidad o duración, que no posee los medios o recursos suficientes, que se tiene sin título por tolerancia o por inadvertencia del dueño. Docente que ocupa un cargo provisoriamente. Voy a descartar el 3 y el 4 y me voy a ir con los significados 1 y 2.
de poca estabilidad o duración, que no posee los medios o recursos suficientes, ¿sí? Ahí estaría el significado que yo tengo que aplicar para este texto. Bien, bueno, lo mismo, subrayar las ideas principales y marcar en el párrafo las palabras claves, es decir, la palabra más importante. Bueno, en esto consiste un trabajito que yo les voy a dejar para la semana que viene, lo mismo que hicimos con los compañeros de la burbuja que ahora está no presencial. Yo les voy a poner un simulacro. En realidad no tienen que marcar con llaves como estoy haciendo yo acá, sino que tienen que contestar verdaderos o falsos. Por ejemplo, yo les puedo decir, un párrafo es una palabra, una oración que comienza con sangría y mayúscula y termina en un punto. Ustedes van a decir si es verdadero o falso, ¿sí? Vamos a hacer primero un simulacro, se los voy a habilitar al simulacro el día lunes, en el horario de 7:30 de la mañana hasta las 10:30, es decir que en esa franja horaria ustedes lo van a tener que hacer. Y después, el miércoles de la semana que viene, les voy a habilitar lo que va a ser la evaluación con estos temas que hemos estado trabajando a lo largo de estos días, ¿no? De técnicas de estudio. Bueno, chicos, espero que hayan entendido, que les haya servido y nos estamos encontrando en el aula virtual a través de estas actividades que les voy a subir la semana que viene y si Dios quiere, la próxima semana presencial nos estaremos viendo. Les mando un cariño grande. Bueno, preparen todo porque en un ratito ya va a tocar el timbre.